Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Fábregues, soy el presidente actual de la Sociedad Argentina de Cardiología. Me acompañan el doctor Alejandro Lakosky, a mi izquierda, que fue director del Consejo de Cardiología Clínica, el doctor Marcelo Trivi, también fue director, en este caso, del Consejo de Emergencia de la Sociedad Argentina de Cardiología, y el doctor Ricardo Rey, que también fue director del Consejo de Epidemiología y Prevención. Un poco la idea de esta reunión es discutir los trabajos más importantes presentados en los congresos internacionales. En esta ocasión vamos a hablar del estudio Pegasus, que se presentó recientemente en el mes de marzo en la sesión del American College, que seguramente junto al estudio PROMISE, que ya se hizo la discusión previa a esta, la idea es discutir con ellos, que son líderes de opinión de este tema, de la enfermedad coronaria, la doble agregación, etcétera, y discutir con ellos un poco los resultados. Sin más, te pregunto, Alejandro, ¿qué nos puedes decir del estudio Pegasus? ¿Qué sabíamos antes de este estudio? Y un poco que nos hables brevemente con respecto al diseño del estudio. Bueno, muchas gracias por la invitación. El estudio Pegasus es un ensayo clínico que trató de responder una pregunta, y esta pregunta es si la doble terapia antiagregante, en este caso con aspirina más ticagrelor, es mejor que el uso de monoterapia con aspirina para prevenir los eventos cardiovasculares en pacientes con infarto alejado, el infarto de más de un año de evolución. Por lo tanto, es un estudio de prevención secundaria y no de tratamiento agudo del infarto. El diseño de este estudio estuvo basado fundamentalmente en dos elementos. Un primer elemento que fue la información recabada a partir de estudios epidemiológicos y de registro que mostraban que la enfermedad cardiovascular y el riesgo de eventos sucesivos es bastante mayor en pacientes con infarto, incluso en etapa alejada, que lo que presentan pacientes con enfermedad coronaria crónica estable. Por ejemplo, hay un registro de grandes dimensiones que se publicó este año, el registro Apolo, que mostró que pacientes que han tenido un infarto y que han estado libres de eventos durante el primer año después del infarto, aún tienen 1 de cada 5, un 20% aproximadamente, tienen la posibilidad de tener una muerte cardiovascular, un infarto o un ACV en los 3 años sucesivos. El otro elemento en el cual se basó el diseño del Pegasus es en la información de otros ensayos clínicos, pero información no concluyente, que sugerían que la doble terapia antiagregante a largo plazo podría ser útil para reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria con infarto previo. Entre estos estudios, uno de los más importantes era un subanálisis del estudio Carisma. El estudio Carisma trató de probar si el uso concomitante de aspirina más clopidogrel era útil en reducir los eventos cardiovasculares en pacientes en prevención primaria y secundaria. Ese estudio no demostró beneficio globalmente, pero si se incluían solamente los pacientes en prevención secundaria con enfermedad cardiovascular conocida, ya sea enfermedad vascular periférica, cerebrovascular o coronaria, en ese subgrupo de pacientes había un beneficio del uso prolongado de aspirina más clopidogrel. También había otras evidencias, como por ejemplo en el estudio Plato, que evaluó la utilidad de ticagrelor comparada con clopidogrel en pacientes con síndrome pulmonares agudos. Las curvas se iban separando a lo largo de los 12 meses del estudio y el beneficio parecía ser mayor al final que al inicio del estudio, con lo cual dejaba el interrogante de qué pasaría si esta droga se continuara utilizando por más allá de los 12 meses, que es lo que indican las guías actuales. Otra información venía de otros estudios, como por ejemplo el estudio TIMI-50 con Vorapaxar, que es un antiagregante plaquetario dirigido contra el receptor de trombina, y otros ensayos. Esta información no era concluyente, pero era sugestiva. Por lo tanto, se diseñó el estudio Pegasus, que es un ensayo clínico randomizado de grandes dimensiones, que incluyó más de 21.100 pacientes, con infarto previo, que debían tener un infarto hace más de un año y hace no más de 3 años previo a la randomización. Y los pacientes fueron incluidos en 3 ramas, en forma 1-1-1, a recibir ticagrelor a la dosis convencional, que son 90 miligramos cada 12 horas, que es la dosis que está comercialmente disponible, a una dosis un poco más reducida, que es de 60 miligramos cada 12 horas, o a placebo, recibiendo las 3 ramas aspirina a dosis bajas en todos los casos.
Estos pacientes fueron seguidos durante casi 3 años, de un seguimiento promedio de 33 meses, y el principal criterio de inclusión era que tenían que ser pacientes con infarto de hace más de un año y no más de 3 años previo a la randomización, mayores de 50 años, y que además de ese antecedente de infarto previo tenían que tener un factor de riesgo cardiovascular agregado. Esos factores podían ser o edad mayor a 65 años, o diabetes que requiriera tratamiento, o un segundo infarto de miocardio previo, o enfermedad de múltiples vasos, o insuficiencia renal no terminal definida como un clínico de creatinina menor a 60 mililitros minuto. Y los principales criterios de exclusión eran diátesis hemorrágicas, necesidad de anticoagulación a largo plazo, sangrado digestivo en los últimos 6 meses o cirugía mayor en el último mes. Los criterios de exclusión habituales para este tipo de ensayos clínicos. Bueno, bien, muy claro. Marcelo, a ver, ¿qué nos podés decir de los resultados del estudio Pegasus? Sí, primero para hablar de los resultados habría que plantearse un poco, analizar un poquito cómo era esta población. Más o menos la mitad de los pacientes tenían antecedentes de infarto con supradesnivel del ST y la mitad infartos sin supradesnivel del ST. Estaban muy bien medicados, prácticamente todos recibían aspirina, más del 90% estatinas, más del 80% beta bloqueantes o alguna forma de inhibición de la enzima de conversión o de la angiotensina, es decir, pacientes con un tratamiento actual y muy bien medicados. Los resultados fueron realmente impactantes, o por lo menos hicieron impacto en el congreso donde se presentó, donde fue uno de los estudios, como decía Guillermo, uno de los estudios más importantes, y bueno, hubo una reducción del punto final primario. El punto final primario era combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Una reducción a casi 3 años, a 33 meses, de un 15%, una reducción significativa o altamente significativa. Curiosamente, la reducción fue igual para la rama de 60 miligramos que la rama de 90 miligramos en cuanto a eficacia de eventos isquémicos. No solamente los puntos finales combinados, cuando se analizaron como puntos finales secundarios cada uno de esos eventos aislados, si bien la muerte cardiovascular y el accidente cerebrovascular no llegaron a tener una diferencia significativa, el infarto de miocardio sí, y seguramente esto debe estar relacionado con el tamaño de la muestra, porque el evento siempre estaba en la dirección de favorecer el uso de ticagrelor. También el análisis de subgrupos mostró una diferencia casi uniforme en todos los subgrupos analizados, no hubo prácticamente diferencia en ningún subgrupo. Y claro, cuando así como las dosis de 60 y 90 miligramos tuvieran prácticamente la misma eficacia, cuando uno analiza los efectos colaterales, hubo, como en todos estos estudios que se usa doble antiagregación plaquetaria, hubo un exceso de sangrado tanto para la rama de 60 como la rama de 90 miligramos, si bien en este caso la rama de 90 miligramos sangró un poquito más que la de 60. Pareciera que de las 3 ramas, la rama ganadora, por lo menos en este estudio, fue la rama de 60 miligramos, porque fue la que tuvo la misma eficacia antiisquémica con menor hemorragia. Pero las 2 ramas tuvieron exceso de hemorragia, tanto de hemorragia mayor como menor, usando la escala de TIMI. Este es un estudio del grupo TIMI, o liderado por el grupo TIMI, y usaron la escala TIMI, y tanto el sangrado TIMI mayor como el menor fueron mayores para las 2 ramas de ticagrelor, si bien no hubo un exceso ni de hemorragia mortal ni de hemorragia cerebral. Uno podría especular con esto de que si bien había un aumento del sangrado, no hay un aumento del sangrado grave o no tan grave, porque evidentemente la hemorragia mayor es un evento grave, por eso se define así, pero no de hemorragias aparentemente irreversibles como es la muerte por hemorragia o el accidente cerebrovascular hemorrágico. El sangrado fue prácticamente el único efecto colateral importante. El otro efecto colateral a considerar, y que fue en cierta manera llamativo, fue un exceso de disnea en el grupo ticagrelor. Esta disnea parecía tener alguna relación con la dosis. Hoy se sabe que la disnea por el ticagrelor es una disnea relacionada con el efecto adenocínico de la droga, parecido al que uno ve cuando hace una prueba de dipiridamol en cámara gamma, y realmente no es una disnea por insuficiencia cardíaca ni por broncoespasmo, pero curiosamente se vio una mayor incidencia de disnea que en el estudio Plato, probablemente porque en el paciente crónico
la disnea sea más evidente que en el paciente agudo, que se mezcla con los síntomas del cuadro coronario agudo, y también seguramente porque se preguntó y se repreguntó si el paciente tenía disnea, pero lo cierto es que la disnea fue un motivo importante de discontinuación del estudio. Y prácticamente no hubo otros efectos colaterales. Así que en conclusión, la droga fue efectiva en reducir el punto final primario aproximadamente un 15% y también aumentó el riesgo de hemorragias. Ricardo, tu comentario con respecto a cuál pensás vos que va a ser la aplicabilidad de este estudio en nuestra vida cotidiana, si le vamos a indicar a todos los pacientes o no, sino a un grupo. La pregunta que uno se hace es, viene un paciente hace 2 años que tuvo un infarto, ¿uno va a comenzar con la doble agregación o no? Y también un comentario que me parece interesante, que el estudio Pegasus se realizó en varios países, por supuesto, y también la Argentina intervino en ese estudio. Así que bueno, Ricardo, un poco las conclusiones y cuál es tu visión de la aplicabilidad de este estudio en nuestra práctica diaria. Bueno, primero te agradezco que me hayas invitado y poder participar en esta mesa. También le agradezco a ellos que me hayan dejado la parte más interesante, que es decir, ¿para qué sirve todo esto? Yo cuando analizo un estudio siempre miro 2 aspectos que me parecen muy importantes. El primero es, ¿qué pregunta científica trato de responder? Y la pregunta era una pregunta que estaba hacía muchos años, que es un poco lo que Alejandro dijo. Con el carisma todos nos quedamos en la doble antiagregación, no parece ser útil para pacientes crónicos. Esa quedó la duda del subestudio, entonces no había una cosa concluyente. Me parece que el Pegasus, desde el punto de vista científico, primero responde esta pregunta. En pacientes que tenían infarto de miocardio, incluidos en un estudio con los criterios tan rígidos que tienen los estudios, esto lo menciono porque en el mundo real no están tan bien tratados los pacientes como en el estudio Pegasus. En el mundo real, ni en Argentina, ni en ninguna otra parte del mundo, más del 90% de los pacientes toman estatinas, o más del 70% tienen inhibidores del sistema renina-angiotensina. Esto es importante para ponerlo posteriormente en el contexto de qué hago yo con mi paciente en el consultorio todos los días. Entonces, lo primero que uno ve es que evidentemente la doble antiagregación es útil para reducir los eventos cardiovasculares. Lo otro que podemos concluir de este estudio es que llamativamente la dosis menor fue más eficiente. ¿Por qué? Porque en la relación entre el sangrado y el beneficio en reducción de eventos fue la que mejor funcionó. La dosis de 90 es eficaz, es efectiva, pero no es tan eficiente porque encontramos más sangrados. Entonces el segundo punto de este estudio es decir, no se necesitan grandes dosis, con la dosis menor parece ser suficiente como para estar tratados y donde vamos a tener un buen equilibrio. El tercer punto científico es que cuando uno analiza puntualmente esta población, ve que son pacientes de alto riesgo, que no son los infartados que uno ve habitualmente, que son pacientes que no sabemos si habían recibido todos o no doble antiagregación previa, con lo cual en la práctica cotidiana, si uno ya tuvo un problema con cualquiera de esta familia, llámese clopidogrel, prasugrel o ticagrelol, posiblemente no lo utilice. Por consiguiente, el sangrado quizás haya sido un poco mayor al esperado en el mundo real. Y yo creo que estos son puntos centrales que hay que tener en claro. Esto es tan así que cuando uno compara el estudio con otros, por ejemplo el estudio TAP, que lo que hizo fue hacer algo bien práctico, es decir, pacientes que venían a doble antiagregación, no importa con qué, clopidogrel, prasugrel, yo lo sigo. Y cuando uno analiza el daño, ¿sí?, el número necesario para dañar en estos pacientes es 112. Cuando lo ve en el estudio Pegasus es alrededor de 80. Quiere decir que en el mundo real se daña un 27% menos. Creo que esto hay que tenerlo en el contexto. Dicho todo esto, ¿cómo bajamos esto a la práctica? Lo primero es que, como todo en medicina, no se puede generalizar. Todos los pacientes que tuvieron un infarto, si más allá del año, y menos de 3 años, si uno quiere ser muy estricto, no deberían recibir doble antiagregación. Uno podría aquí seleccionar. ¿Y a quién seleccionaría? Aquellos que tengan más posibilidad de tener un nuevo infarto, o sea, los pacientes que tienen más riesgo, y aquellos que tengan menos posibilidad de sangrado. Ese es el paciente que yo voy a elegir. Voy a elegir
al paciente que la doble antiagregación lo beneficie porque le aporta un 15%. También lo tenemos que poner en contexto. No es que solamente la doble antiagregación va a evitar todas las otras medidas. No, me aporta un 15% más, que uno podría decir es mucho o es poco. En el contexto de estos pacientes es muchísimo, porque todo el riesgo residual de ellos era bajo, porque ya estaban con todo lo que tenían que tener, no les quedaba tanto para mejorar. Y sí tener muy en cuenta que si el paciente tiene antecedentes de sangrado, tengo que tener mucho cuidado, o lo tengo muy protegido, ¿sí?, a través de inhibidores de la bomba de protones, que podría ser una posibilidad, o no uso en estos casos la doble antiagregación. A mí me parece que lo pone en este contexto, y lo pone en un contexto de realidad. Es decir, el médico en el consultorio tiene que ver cada caso. Y hoy me parece que contamos con una herramienta más que no la teníamos antes de este congreso. Porque la realidad es que cuando el paciente venía al año y me decía, ¿qué hago, doctor? ¿Suspendo el segundo antiagregante o sigo? No me lo dieron en su momento. ¿Qué hago? ¿Empiezo con doble antiagregación o no? Lo otro que también creo que hay que tener en claro es que es doble antiagregación, no es nuevos antiagregantes versus aspirina. Aspirina tiene su lugar, en prevención secundaria no hay duda, esto es adicionado sobre el efecto de la aspirina. Me parece que ese es el contexto donde yo pondría el estudio Pegasus. Me parece que esa es la importancia práctica de este estudio. Y tiene otro aspecto que vos bien mencionaste, Guillermo, es un estudio que incluye pacientes de Argentina. O sea que nosotros podemos utilizar estos datos porque parte de la población fue local. No es lo mismo que hacer un estudio en China y aplicarlo en Argentina, porque todos sabemos que la variabilidad genética existe. Bueno, estos son pacientes que vivían en la Argentina, que son los que nosotros vemos en nuestros consultorios. Y me parece que es un estudio que realmente uno puede bajar al mundo real tomando estas salvedades. Bueno, lo único que me queda es agradecerle a los tres, realmente cada uno fue muy claro. Bueno, la intención un poco de la Sociedad Argentina de Cardiología es esta, de poder discutir los estudios más importantes que vayan saliendo durante el año en este contexto, en este caso con tres directores de consejo de emergencia, de clínica y de prevención, un estudio tan importante como el estudio Pegasus. Así que lo único que me queda es agradecerles y bueno, esperarlos en otra nueva reunión. Nada más y muchas gracias.